Emilia vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca. Ella había heredado el negocio de su abuela, una tienda de hierbas medicinales, semillas, pastas para preparar mole, frutos secos, entre otras cosas. Se ubicaba en uno de los mercaditos más concurridos del pueblo. Tenía que trabajar un poco más de la cuenta, ya que se preparaba para recibir a su primer hijo. Desafortunadamente, el padre del bebé, al enterarse del embarazo, se marchó del pueblo para no hacerse responsable. Los padres de Emilia ya eran mayores y se encargaba de cuidar de ellos. La única persona que estaba pendiente de ella era su primo Maciel. Él era chofer de un tráiler. Salía toda la semana a trabajar, pero los sábados siempre llegaba con mandado para su prima y sus tíos, ropita, cobijas y pañales para el próximo integrante de la familia. Emilia ya estaba pasando por las últimas semanas del embarazo, y Maciel insistía que cerrara el negocio unos meses. Ella era muy joven aún, pero desde niña trabajó para ayudar con los gastos de su casa. Por lo tanto, estaba muy acostumbrada a trabajar duro y siempre se negó a cerrar. Además, la señora Malva en estos últimos meses me está ayudando mucho, le insistía Emilia a su primo. Maciel ponía mala cara cuando se mencionaba a la señora Malva. Ya te dije que esa señora no es buena. En el pueblo nadie la quiere y se hablan muchas cosas malas de ella. Ya no dejes que esté tanto tiempo contigo. No les vaya a hacer algo a ti y al bebé. Malva era una señora que siempre vivió sola a orillas del pueblo. Nunca se le conoció familia. Era una mujer muy atractiva. Tenía fama de conquistar a los hombres para quitarles todo el dinero y después dejarlos cuando se aburría de ellos. Pero era más famosa por las historias que decían que se llevó a varios. Se le acusaba que por culpa suya, 2 hombres se despojaron la vida uno al otro en un arranque de celos de ambos. Contaban que ese día a Malva se le notaba una sonrisa de satisfacción por lo que acababa de suceder. La gente escupía el piso por donde pasaba, pero Malva siempre se burlaba de ellos, y por alguna extraña razón, nadie se atrevía a hacerle nada. Era como si algo extraño siempre la estuviera protegiendo, algo malo. En una ocasión, la encontraron en medio de la madrugada, sacando 2 bolsas grandes de color negro del panteón. En su interior, descubrieron restos. La detuvieron, pero salió poco tiempo después, sin consecuencias. La gente decía que fue porque se les insinuó al guardia y al delegado. Casualmente, fueron ellos los que protagonizaron el conflicto anterior mencionado. La gente del pueblo la veía internarse en los matorrales en ciertos meses del año, desapareciendo por días. Regresaba siempre de noche. Por esta razón, le pegó varios sustos a la gente que iba pasando por ahí caminando, en carro o en bicicleta. De un momento a otro, veían salir de entre los arbustos una figura de vestido negro, llena de tierra, despeinada, con las manos manchadas de sangre seca. Los dueños de los ranchos cercanos se quejaban de que Malva les robaba sus gallinas, los huevos que éstas ponían, entre otros animalitos. Una vez, casi arremete contra ella don Ramiro, porque le robó su gallo semental, el más preciado. Esa noche, ya se estaba regresando al rancho, después de sacar a sus borregos y vacas a pastar. Cuando vio a Malva a la distancia, se dio cuenta que, de las manos, le venía escurriendo algo viscoso, que bajo la luz de la luna no se podía distinguir muy bien. Pero don Ramiro, al estar acostumbrado a tratar con sus animales, identificó inmediatamente que era sangre. En primera instancia, se acercó para ayudarla, porque pensó que estaba herida, pero cuando dirigió su mirada hacia los brazos de ella, se dio cuenta que traía cargando el cuerpo de su gallo, pero sin cabeza. Malva se salvó esa noche de que don Ramiro atentara en contra de ella por razones que aún nadie entiende. Él la tenía de frente y no se hubieran dado cuenta en ese instante. Pero don Ramiro dice que, cuando estaba a punto de cometer el acto, Malva se le quedó viendo fijamente con una sonrisa descarada y le dijo con una voz bajita y serena: «Déjame pasar».
Si me haces algo, mañana tus hijos no amanecen. En ese momento sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda. Sentí unos dedos fríos y huesudos tocándome los hombros, pero solo éramos ella y yo en medio de la nada, comentaba don Ramiro. Maciel, por su parte, le tenía mucho coraje. Siempre le contaba a Emilia que un día, regresando de la escuela, vio a su papá saliendo de la casa de Malva. Él nunca le quiso decir nada a su mamá, pero desde ese momento se dio cuenta que empezó a faltar dinero en la casa. La relación de su familia se volvió complicada. Maciel pasaba mucho tiempo en casa de Emilia porque su papá se volvió agresivo y grosero. Buscaba pretextos para pelear con su mamá y salirse de su casa. Siempre regresaba borracho. No duró mucho así. A los 6 meses lo encontraron en medio de un camino de terracería, colgado de un árbol. Maciel insistía en que esa bruja le hizo algo a su papá, pero al ser un niño no podía comprobar nada. Desde que a Emilia se le empezó a notar la pancita del embarazo, Malva comenzó a acudir muy frecuentemente a su tienda. Con el paso de los meses fue más notorio. Se comportaba muy amable con ella, aunque ciertamente Malva siempre había sido así. Le llevaba de comer, le ayudaba a cerrar la tienda en las tardes. Para Emilia, todo lo que se contaba sobre las cosas horribles que hacía Malva eran puros chismes de la gente, que le tenía envidia por ser una mujer tan atractiva y deseada por los hombres del pueblo, incluso a pesar de los años que parecía no pasar por ella, y por ser soltera, algo que en un pueblo así era mal visto. Una mañana, mientras Emilia limpiaba su local, encontró detrás de uno de sus anaqueles un envoltorio negro, amarrado con cabello. Era pequeño, por eso no lo había notado antes. No le dio mucha importancia, siguió limpiando, y simplemente aquel envoltorio de tela negra lo guardó en una de las bolsas de su vestido. Esa misma tarde comenzó a sentirse mal. Tenía dolor de cabeza, náuseas. Para ella eso era normal por el embarazo, pero se asustó mucho cuando el vientre comenzó a dolerle como nunca antes lo había sentido. El bebé ya estaba a pocas semanas de llegar, pero ese dolor no era normal. Se disponía a ir al hospital, pero antes de cerrar la cortina del local llegó Malva. Era evidente que Emilia no se sentía bien, pero Malva la convenció de no irse. Le dijo que todo lo que sentía era normal, porque ya estaba cerca de dar a luz, que no se preocupara. Lo que pasa es que seguramente no has comido nada. Siéntate, ya te traje un taquito, le decía Malva a Emilia, con esa voz bajita y serena que le caracterizaba. Le hizo caso y empezó a comer lo que le habían llevado, pero segundos después, Emilia se desmayó. Cuenta que de repente, mientras comía, percibió un aroma fuerte, muy fétido, como a animal muerto. Después de eso, ya no supo más. Despertó en el hospital. Lo primero que vio fue a su primo Maciel platicando con el doctor. Le decía que Emilia y el bebé estaban bien. El desmayo tal vez fue por el calor tan fuerte que hacía ese día. No había razones para preocuparse. Emilia le comentó al doctor del dolor que sintió antes de desmayarse, pero el doctor le insistió que no había nada fuera de lo normal. En el ultrasonido no se observó nada. No había de qué preocuparse. Tu bebé está bien. Emilia, mientras Maciel la llevaba a su casa, le preguntó lo que había pasado. Su primo le contó que iba de camino a verla al local para invitarla a cenar y que Lucas, cuando lo vio, se lo llevó corriendo. Emilia, extrañada, le preguntó a su primo sobre quién era Lucas. Maciel le platicó. Yo tampoco lo conocía, pero es el hijo del dueño de la carnicería de la esquina, donde nunca quieres ir a comprar por los perros que tienen amarrados afuera, que siempre te ladran. Él te vio desmayada, solita, en el local. Emilia lo interrumpió. Le dijo que no estaba sola, que cuando se empezó a sentir mal, llegó Malva para ayudarla. Pensó que ella le había avisado. Maciel se molestó mucho cuando le comentaron sobre Malva. No, cuando llegué estaba sola. Lucas y yo te ayudamos.
le contestó Maciel de mala gana. Mientras Emilia se preparaba para ir a dormir esa noche, recordó aquel envoltorio que se guardó en su vestido. La curiosidad le ganó y decidió abrirlo. Contenía una pequeña muñeca de trapo amarrada con el mismo cabello del envoltorio. El aroma de ese cabello era igual al champú que Emilia usaba. En medio de la muñeca, un bulto que sobresalía, asemejando una panza de embarazo. En ese momento Emilia escuchó un golpe fuerte en su ventana. Por el sobresalto, aventó la muñeca de trapo al piso. Se dio cuenta que lo que provocó aquel ruido era un ave muy grande, que describió como una especie de lechuza, pero con un rostro extraño. Sus ojos no parecían de un animal, eran ojos humanos. Trató de mantener la calma, pero ese extraño animal golpeaba la ventana cada vez con mayor fuerza. Emilia describe que aquello pegaba unos gritos horribles. Jura que en medio de estos distinguió la voz de una mujer que le decía: «Ese niño es mío, me lo voy a llevar, ya está dado». Emilia se puso a rezar en ese momento, pidiendo por ella y su bebé. Salió del cuarto. Afortunadamente, esa noche Maciel se quedó platicando con sus tíos hasta tarde. Se dio cuenta que su prima estaba pálida y tenía el rostro desencajado. Inmediatamente se levantó de su silla y se abalanzó hacia Emilia. La abrazó fuertemente, sentándola en uno de los sillones. Lo primero que pensó Maciel fue en llevarse a su prima de regreso al hospital, pero ella le dijo que no. Le explicó lo sucedido y Maciel inmediatamente tomó un cuchillo largo de la cocina y lo untó con sal. Subió corriendo al cuarto de Emilia, pero no encontró nada. Todo parecía estar en calma. Solo estaba el envoltorio de tela negra. Pero la muñeca de trapo que describió Emilia no la encontraron por ningún lado. Emilia no abrió su local el resto de la semana. Se quedó a descansar en su casa. Maciel pidió vacaciones en su empresa, ya que no se sentía seguro de dejar a su prima sola. Además, que se esperaba que diera luz en los próximos días. Como ya se le había pasado el susto a Emilia, se le ocurrió ir al local para juntar unos pesos, ya que no fue varios días a trabajar y necesitaba comprar algunas cosas para el día que se aliviara. Emilia no avisó a nadie y se fue para el mercado. Después de abrir su local, comenzó a barrer la entrada. Por los días de ausencia, se juntó mucha tierra y suciedad. Mientras se encontraba limpiando, observó unas marcas en el piso que la tierra acumulada había tapado. Eran unos símbolos extraños, una especie de runas que parecían haber sido pintadas con sangre. Cuando Emilia empezó a tallar con un poco de agua estas marcas, de ellas se desprendió un aroma fétido, igual que aquella vez antes de desmayarse. En ese preciso instante llegó Malva, con esa mirada y sonrisas cínicas que siempre tenía. «Qué bueno verte, y a mi bebé», le dijo Malva mientras le acariciaba la panza. Emilia sintió una sensación de terror cuando escuchó aquellas palabras. Nunca se había sentido tan incómoda cerca de Malva. En ese momento llegó Lucas, con flores en una mano y una crucecita de plata en la otra. «¿Qué dice mi papá? Que le manda estas flores, y mi mamá esta crucecita para cuando nazca su bebé». Tras esto, a Malva se le dibujó en el rostro un gesto de incomodidad. Por primera vez desde que Emilia la conocía, Malva no sonreía. Torció un poco la boca y su mirada cambió reflejando algo de miedo. Emilia se quedó sorprendida de aquella reacción. Jamás había visto a Malva así. La señora, segura de sí misma, con esa mirada penetrante y aquella sonrisa fanfarrona, desaparecieron en un instante. «Bueno, yo me voy. Aquí te dejo de comer», dijo Malva mientras se alejaba rápidamente. Emilia le dio las gracias a Lucas por las cosas que le habían mandado. Le ofreció al niño una bolsa de pistaches en gratitud. Lucas aceptó con una sonrisa de oreja a oreja. Los pistaches eran sus favoritos. «Mejor no se coma eso que le trajo la señora», insistía Lucas. Emilia se quedó pensando un par de segundos y asintió con la cabeza.
tirando a una bolsa de basura la comida que le dejó Malva, junto con la tierra que recogió de la entrada del local. El día tan esperado llegó. Internaron a Emilia para dar a luz. Los doctores le habían recomendado cesárea por cuestiones de salud. Lo mejor era prepararla una noche antes, para que a primera hora de la mañana la intervinieran. Emilia ya se estaba quedando dormida en el cuarto del hospital, cuando de pronto sintió sobre sus hombros unos dedos fríos y huesudos. Comenzó a sentir un dolor horrible en el vientre, un dolor punzante, como si en ese instante estuvieran intentando abrirla con garras afiladas. Emilia intentó abrir los ojos, pero algo se lo impedía. Intentó gritar por el dolor tan intenso que sentía en su vientre, pero ningún sonido salía de su boca. Comenzó a percibir aquel aroma pútrido de las otras ocasiones mientras luchaba para moverse y salir de aquel letargo. Entonces escuchó esa voz. Tranquila, mi niña, ya no luches. Ya te dije que este niño es mío, ya lo tengo ofrecido. Emilia reconoció al instante la voz de Malva. Siguió luchando con todas sus fuerzas hasta que pudo mover los brazos, pero de nuevo esas manos, con esos dedos congelados y huesudos, la volvían a sujetar. Emilia no se rindió a pesar del dolor insoportable que sentía. Como pudo, logró mover su brazo, alcanzando la cruz de plata que traía en el cuello, la que Lucas le había llevado. Logró entreabrir los ojos. Percibía solo la oscuridad de la noche que la rodeaba, pero cuando sus ojos se fueron adaptando a las sombras, descubrió que encima de su cama estaba aquella ave enorme. Las garras de aquel animal se posaron sobre su panza. El rostro de esa cosa era lo más horrible que Emilia nunca se pudo imaginar ni en sus pesadillas. El rostro de esa ave era el de Malva. Los ojos, esa sonrisa, era ella, no había duda. Emilia lo describe como si a ese animal le hubieran arrancado la cabeza y lo hubiesen reemplazado por la de Malva. Tan horrendo como se escucha. Emilia comenzó a rezar y a pedir con tanta fuerza que aquello se marchara. Esa cosa se comenzó a burlar mientras le decía a Emilia que nada impediría que se llevara a ese bebé. Emilia, como pudo, colocó la cruz de plata en su pancita. En ese momento, Lucas salió de entre las sombras abrazando a Emilia, oponiendo su cuerpo para que aquel adefesio no la pudiera tocar más. Eso fue lo último que recuerda. Después de sentir cómo Lucas la abrazaba, comenzó a quedarse profundamente dormida. Cuando despertó, ya le estaban preparando para comenzar el parto. Emilia recordó todo lo de la noche anterior, pero se convenció a sí misma de que había sido solo una pesadilla. El bebé de Emilia nació sin complicaciones, con el peso adecuado, solo un poco más grande de lo que se esperaba, y un par de días después dieron de alta a ambos. Maciel fue el primero en estar ahí. Él se hizo cargo de todo, mientras Emilia se encontraba internada. De camino a su casa, Maciel le comentó a su prima que había conseguido la oportunidad de cambiarse a una sucursal de su empresa en Ciudad de México, con un mejor sueldo y menos horas de trabajo. La invitó a mudarse con él. La convenció diciéndole que en la ciudad tendría mejores oportunidades de trabajo y que se llevaría también a sus tíos. El día antes de marcharse a la ciudad, Emilia decidió llevarle a Lucas una bolsa de pistaches. Se dirigió hacia la carnicería de los papás del niño, pero Emilia se quedó helada al entrar al negocio. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de convencer a ella misma de que era un error. Lo que se encontraba frente a sus ojos era un altar con la fotografía de Lucas. Los papás del niño, al ver a Emilia pálida, se acercaron, preguntándole si estaba bien. Ella contestó que sí, que solo quería dejarle esa bolsa de pistaches a Lucas. Los padres soltaron algunas lágrimas tras el gesto de Emilia. No se explicaban por qué, pero se lo agradecieron mucho. Emilia les contó a grandes rasgos que conoció a su hijo y les mostró la crucecita de plata
sin entrar en detalles. Los padres del niño, desconcertados, pero agradecidos a la vez, le dijeron que eso era imposible, porque Lucas había desaparecido hacía 15 años y nunca lo volvieron a ver. El padre se culpaba, ya que esa tarde él fue quien mandó a su hijo a casa de Malva a entregarle un pedido, pero el niño nunca regresó. Solo encontraron su bicicleta abandonada por los matorrales. Su hijo ya para entonces debería tener 25 años. Emilia se quedó completamente muda y con mucha pena insistió en que no quería faltarles al respeto con lo que les acababa de contar. Los padres de Lucas entendieron perfectamente que su hijo estuvo protegiendo a Emilia y a su bebé. De Malva nunca se supo nada. Después de que Emilia y Maciel se marcharon a la ciudad, ella también desapareció, dejando su antigua casa abandonada. Hay quienes dicen que todavía ven de vez en cuando una figura negra vagando por las orillas del pueblo. Cuentan que a veces en su casa se alcanzan a observar luces como llamaradas breves que se desvanecen a los pocos segundos, pero la realidad es que desapareció sin dejar rastro. No olvides seguirme en mis demás plataformas: Instagram, Rojo Edición, Facebook, Alejandro Rojo. Así también sigue todo el contenido de Infranocturno. Hasta el siguiente.